Revelado, el increíble momento en que el dueño de tienda Ferrari despreció a El Chapo sin conocer las raíces de su familia. En medio del bullicioso taller mecánico de Armando, las llantas chirriaban al ser montadas y el aroma a aceite quemado impregnaba el aire. Los colores chillones de los coches expuestos afuera contrastaban con el sudor y la grasa que cubrían sus manos. Este era su mundo, un lugar donde, a pesar de las dificultades, él se sentía vivo, como un luchador en la arena, protegiendo un legado familiar que cada día parecía más amenazado. Su abuelita, con su frágil salud, ocupaba un lugar especial en su mente. Cada vez que Armando se detenía a mirarla, recordaba las historias que ella le contaba sobre su padre, un hombre que había tenido un pasado oscuro. «Mijo, la vida no es fácil, pero hay que tener orgullo de quienes somos», repetía con voz temblorosa. Sin embargo, su padre, deseoso de que Armando abandonara el taller y buscara una vida más fácil, lo presionaba constantemente. En una de sus últimas conversaciones, le dijo: «Tú deberías ser ingeniero, no mecánico. No quiero que termines como yo». Pero para Armando, el taller era su hogar, su responsabilidad, y una forma de honrar a su abuelita. Todo cambió ese día en que el empresario despectivamente se refirió al crimen en sus palabras letánicas. «A mí no me gustan los que vienen de un pozo del pasado», comentó a carcajadas el dueño de tienda Ferrari, observando desde su lujoso auto. Armando sintió una punzada en el corazón. Cada palabra que salía de esa boca millonaria parecía apuntar hacia su propia historia. La rabia se acumulaba en su pecho mientras escuchaba el murmullo de la gente, provocando en ellos una reacción mezcla de admiración y desprecio. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días siguientes fueron cada vez más tensos, la presión se sentía en el aire. La gente del barrio comenzaba a reconocer sus habilidades como mecánico, pero también miraban con desconfianza. «¿Acaso quieres ser como tu papá?», le gritó un vecino. Armando debía enfrentar sus propios miedos y la lucha por la dignidad familiar. Parecía que cada día el eco del desprecio del empresario reverberaba en su mente, recordándole de dónde provenía. Así, en medio de un evento comunitario que prometía ser una vitrina de sus talentos, Armando se vio envuelto en un inminente enfrentamiento. Era su oportunidad de brillar, pero la sombra del empresario, arrogante y burlón, también estaba presente. En un momento de alta tensión, mientras se le criticaba por su familia y su historia, todo estalló cuando un secreto salió a la luz, un vínculo inesperado entre el empresario y su familia, dejando a todos atónitos. Armando se sintió en una encrucijada, atrapado entre su deseo de superación y la conexión que lo ataba a su linaje. En ese instante, el murmullor de la multitud creció, y una pregunta resonó en su mente: ¿podrá encontrar el equilibrio entre lo que quiere ser y lo que ya es? La tensión en el aire era palpable, mientras Armando se preparaba para dar el paso que podría cambiar su vida y su comunidad para siempre. La multitud respiraba en un susurro pesado, inquieta ante la revelación que acababa de retumbar. Armando sintió la mirada de todos sobre él, como un fuego que le abrasaba el rostro. ¿Qué hacer ahora? Sabía que no podía retroceder. La verdad lo había alcanzado, pero sería su salvación o su condena. El dueño de tienda Ferrari, por un momento, pareció tambalearse al escuchar su propio nombre entrelazado con palabras que nunca esperó asociar a su imagen. Las reacciones variaban, algunos murmuraban, sacudían la cabeza, mientras otros alzaban una ceja, intrigados. Armando, por otro lado, sintió la adrenalina desbordarse en su cuerpo. Era su momento. No podía dejar que lo humillaran o que la voz de su padre, llena de advertencias, se impusiera sobre él. Con voz firme y decidida, levantó la cabeza. «No soy mi padre, ni tampoco lo que la gente dice de mí», proclamó ante la multitud. Las palabras, cargadas de emoción, resonaron en ese espacio, atrayendo la atención de todos. El empresario frunció el ceño, resignado a que Armando estaba listo para enfrentar sus demonios. La rabia contenida de Armando se convirtió en firmeza. «No soy un criminal, soy un hombre que trabaja duro cada día por su familia, por mi abuelita». Los murmullos aumentaron. Había un brillo de comprensión en algunos rostros, otros parecían escépticos.
Pero al ver la pasión en los ojos de Armando, algo cambió. En ese instante, él no solo estaba hablando de su linaje, sino de una lucha colectiva que todos compartían en la comunidad. Volvió su mirada hacia la gente, reconociendo a sus vecinos, los que habían estado al lado de su familia en las buenas y en las malas. No podemos permitir que nuestra historia nos defina. Nuestras raíces no son un peso, son un motivo para levantarnos. La multitud estalló en aplausos, y él sintió una mezcla de alivio y emoción. Había lanzado un grito de resistencia y comunidad, pero también sabía que había encendido algo más, un espíritu de lucha en los corazones de quienes lo escuchaban. Sin embargo, el empresario permanecía silencioso, observando con una mezcla de sorpresa y desprecio encubierto. A la mañana siguiente, el taller de Armando vibra con más energía que nunca, sus compañeros mecánicos le ofrecían palabras de ánimo. Pero el eco de su confrontación con el empresario seguía merodeando en su mente. ¿Cómo podría normalizar todo lo que había sucedido? Y, peor aún, ¿qué pasaría cuando el empresario decidiera reaccionar? Mientras limpiaba las herramientas, un joven se acercó a él tímidamente. «Oye, Armando, mis padres quieren hablar contigo. Ellos creen que esto es más grande de lo que nos imaginamos», murmuró con voz temblorosa. El corazón de Armando se detuvo por un instante. ¿Qué podrían querer de él? Con su abuelita enferma y tantas cosas en juego, sabía que cada decisión pesaría no solo sobre su futuro, sino sobre el de toda su familia. Se dieron cuenta de que las palabras de Armando no solo resonaron en la comunidad, sino que también provocaron un silencio inquietante en aquellos que creían tener el poder. Estaba a punto de desatar algo que cambiaría el rumbo de su vida y su legado para siempre, y con una ventisca de preguntas golpeando su mente, Armando no pudo evitar pensar en lo que vendría. ¿Hacia dónde lo llevarían esos nuevos giros? El futuro estaba en juego, y su historia apenas comenzaba a escribirse. La noticia corrió como pólvora por el barrio. Los murmullos sobre la retadora respuesta de Armando no solo despertaron curiosidad, sino que también tensionaron el ambiente. En cada esquina, en cada tienda, la gente comentaba. ¿Y ahora qué va a hacer el empresario?, se preguntaban. Este joven ha encendido la chispa de algo más. Armando, aún con el corazón latiendo fuerte, se sintió embargado por un sentido renovado de propósito. Sin embargo, su mente no podía evitar pensar en las consecuencias. La última vez que sus padres se habían enfrentado a la autoridad había terminado en dolor y desilusión. Se detuvo un momento, sintiendo la presión de sus decisiones, una carga que podía aplastarlo. Era mediodía cuando la llamada llegó. Era el joven que se había acercado a él, su voz temblorosa traspasando la línea del miedo. «Armando, mis padres dicen que tienen algo importante que contarte. Quieren que vengas a casa esta tarde». El tono de su voz llenó a Armando de inquietud. No era solo una conversación casual, respiraba la gravedad de un aviso. Esa tarde, con el corazón inquieto, Armando se dirigió a la casa del joven. Las calles se sentían más largas de lo habitual, cada paso parecía hacerlo más consciente de lo que estaba en juego. Cuando finalmente llegó, la familia lo recibió con miradas expectantes. Se sentó en el umbral de la puerta, sintiendo la tensión palpable en el aire. Los padres del joven miraron a Armando con seriedad, como si tuvieran un tesoro de información que no estaban seguros de poder manejar. «Armando», comenzó el padre, su voz grave resonando en la pequeña sala. «Sabemos que has levantado la voz, y eso no ha pasado desapercibido. Hay gente importante que está prestando atención». Armando sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieren decir con eso?», preguntó, sintiendo que la realidad se estaba desmoronando alrededor de él. La madre del joven se inclinó hacia adelante, su mirada fija. «Hay rumores de que algunos quieren aprovechar tu valentía para crear un movimiento. No solo en nuestro barrio, sino en toda la ciudad. Pero también sabemos que algunos querrán silenciarte. No solo al empresario, hay otros que te ven como una amenaza». La revelación sacudió a Armando hasta su núcleo. «No quiero ser el símbolo de nada, solo quiero cuidar de mi familia», murmuró, sintiéndose cada vez más abrumado por las implicaciones de su decisión de defenderse. El padre continuó: «A veces, Armando, lo que comienza como un grito de desesperación también se convierte en un eco de esperanza. Pero debes estar preparado para lo que viene. Los que tienen poder no se quedarán quietos solo porque tú hables». Las palabras resonaron en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de su destino. Armando, sintiendo el peso de sus responsabilidades, supo que la lucha apenas comenzaba.
A medida que abandonaba la casa, la incertidumbre lo acompañaba, pero también una chispa de determinación. En el camino de regreso, miró a su alrededor y vio a su comunidad, tan llena de vida y sueños, y entendió que no podía retroceder. No había vuelta atrás. Se preguntó si la voz que había despertado era solo el preludio de una tormenta mayor. Cuando llegó al taller, una figura familiar lo aguardaba en la entrada, el empresario de tienda Ferrari, su rostro un lienzo de ira contenida. «¿Qué estás haciendo, Armando?», gritó, acusando sin reservas. «¿Crees que puedes desafiarme y salirte con la tuya?». Armando, con el aliento entrecortado, sintió que el aire se volvía más denso. En ese instante, comprendió, el verdadero enfrentamiento había comenzado. No estaba solo en esta batalla, y las repercusiones de su valentía se desatarían como un huracán. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que estaba desatando? El desafío apenas comenzaba, y cada decisión podría llevarlo más cerca de la verdad o empujarlo hacia la oscuridad. Armando sintió una mezcla de miedo e intriga al mirar a los ojos del empresario. La rabia de aquel hombre destacaba, y en su estómago, Armando sintió un torbellino de emociones. «Escucha, no estoy aquí para pelear», soltó, intentando mantener la voz firme aunque las manos le temblaban. «Lo único que quiero es que las cosas sean justas para todos». El empresario hizo una risa burlona, como si las palabras de Armando fueran nada más que un susurro que perdería su fuerza entre el bullicio del ruido. «¿Justas? ¿Tú hablas de justicia? En este mundo no hay lugar para los débiles, Armando. Así que, te voy a dar un consejo, retrocede antes de que te hunda. No tienes idea de lo que has desatado». Esa última palabra quedó en el aire como un eco amenazante. Armando respiró hondo. Recordó las palabras de la madre del joven. Debía ser más astuto. Tenía que pensar en su familia, en su comunidad. Miró alrededor, notando que algunos curiosos comenzaban a acercarse, apoyándose en las paredes, atrapados en la escena que se estaba desarrollando. «Hazlo por ellos», gritó una voz. Armando giró la cabeza. Era un vecino, un hombre mayor que había visto pasar la vida, lleno de historias. Desafiar a los poderosos es un riesgo, pero a veces, es el único camino. No dejes que te intimiden. El empresario frunció el ceño, pero Armando sintió que las palabras del vecino le daban fuerza. Era un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad. «No puedo retroceder», dijo Armando con determinación, su voz sonando más fuerte. «Mis padres lucharon para que yo tuviera una vida mejor, no voy a permitir que su sacrificio se perturbe». La sorpresa en el rostro del empresario fue evidente. «¿Y piensas que eso bastará? La gente respetará tus deseos porque hablas fuerte». «No, Armando. Tu miedo te consumirá si sigues por este camino». Un murmullo se extendió entre los espectadores. Había algo en el tono de Armando que resonaba en ellos, en su propio anhelo de justicia. «Este no es solo un lugar de negocios. Hay familias aquí detrás», gritó otra voz. Las palabras parecían unir a la multitud en un clamor colectivo. Fue un momento electrizante, como si la energía fluyera entre ellos. Aprovechando la oportunidad, Armando levantó la mano. «No estamos solos. Es tiempo de que nuestra voz cuente. Si nos unimos, podemos ser fuertes juntos». Esta vez, su voz no flaqueó. La multitud respondía con murmullos de aprobación, y la rabia del empresario se transformaba en preocupación. «No te engañes, Armando. No será fácil», advirtió el empresario, ahora más controlado, pero aún lleno de desprecio. «Te enfrentará a aquellos que no tienen compasión. Y te aseguro que las consecuencias serán terribles». «Quizás, pero cada lucha tiene su precio», respondió Armando, con el pecho inflado de valor. «No me voy a callar». Mientras las palabras resonaban en el aire, Armando sintió que el viento de cambio comenzaba a soplar. Pero, tras el rostro del empresario, notó algo más. Una sombra. Un grupo de figuras al fondo, observando. Una sensación de desasosiego le cruzó la mente. ¿Quiénes eran esas sombras? ¿Y qué estaban planeando? Armando se dio cuenta de que este enfrentamiento no solo era un aviso del empresario, sino una precursora de algo mucho más siniestro. Y su pequeño acto de valía podría desatar una tormenta que nadie esperaba. La batalla por su hogar estaba por comenzar, y las tensiones se volvían palpables. Con cada minuto que pasaba, Armando entendía que no era solo su futuro el que estaba en juego,
sino el de toda su comunidad. Sería lo suficientemente fuerte para lo que venía. La multitud se dispersó gradualmente, pero Armando sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa sombra seguía al acecho, y en su interior surgía una nueva pregunta: ¿sería capaz de proteger lo que amaba y, a la vez, confrontar lo que se avecinaba? Armando se quedó parado, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. El eco de su voz aún retumbaba en su mente mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Algunos vecinos se les acercaban, ofreciendo palabras de aliento, mientras otros se retiraban temerosos, sin saber qué pensar de la confrontación. Era como un juego de ajedrez en el que cada movimiento podía cambiar el destino de su comunidad. «¿Armando?», comenzó a decir Julia, una joven madre, con ojos llenos de preocupación. «Lo que hiciste hoy fue increíble, pero, ¿estás seguro de que estás listo para esto?». Él la miró, buscando consuelo en su mirada. «No tengo opción, Julia. Debemos hacerlo por nuestros hijos, por el futuro. La injusticia no puede ganar». Mientras hablaban, el viento trajo consigo un murmullo inquietante. Armando giró la cabeza y vio a esas figuras en la distancia, como sombras danzantes sobre la tierra caliente. Era un grupo de hombres en trajes oscuros, con miradas que podían perforar el alma. El empresario había mencionado a personas sin compasión, y ahora sentía la verdad de esas palabras en la piel. «¿Sabes quiénes son?», inquirió Julia, notando su mirada fija. Armando negó con la cabeza, pero en su interior, una sensación de desasosiego crecía. Apostar a lo desconocido podía traer consecuencias incapaces de medir. «No lo sé, pero tengo que averiguarlo». «Tal vez necesite hablar con don Miguel», dijo él, el veterano del barrio, conocido por sus conexiones. Decidido, se despidió de Julia y comenzó a caminar hacia la tienda de don Miguel. En el camino, sentía como el sudor le perlaba la frente y un frío recorriendo la espalda. Se encontró con algunos vecinos que le dijeron palabras de ánimo, pero el temor en sus ojos era palpable. La idea de enfrentarse a esos hombres lo llenaba de ansiedad. Al entrar en la tienda, se encontró con don Miguel detrás del mostrador, revisando algunas cuentas. El anciano levantó la mirada, con una expresión serena, pero curiosa. «¿Qué te trae por aquí, Armando?». «Tengo un mal presentimiento, don Miguel. Vi a unos hombres extraños cerca de la plaza, y el empresario, él me advirtió que esto se estaba volviendo serio. Necesitamos prepararnos». Don Miguel asintió lentamente. La verdad siempre asoma la cabeza en los momentos más oscuros. No hay nada que temer si nos unimos. Pero el peligro que se aproxima podría ser diferente a lo que hemos enfrentado antes. Armando sintió un nudo en el estómago. Las palabras del anciano eran sabias, pero también portadoras de una advertencia: el juego había cambiado. Sintió que el aire se volvía más denso a medida que don Miguel hablaba. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Armando. «Primero, tenemos que saber quiénes son esos hombres», respondió don Miguel. «Necesitamos información, y para eso tendrás que hacer algo arriesgado». «¿A qué te refieres?». Armando sintió que su corazón latía más fuerte. «Habrá una reunión esta noche. Dicen que uno de los hombres poderosos de la ciudad estará allí. Si logras infiltrarte, tal vez puedas escuchar lo que están planeando». Un frío recorrió la columna de Armando. La idea de infiltrarse en una reunión de desconocidos no era solo peligrosa, era un auténtico acto de valentía. Pero la urgencia en su pecho le decía que no podía dar un paso atrás. «Lo haré», afirmó con fuerza, sintiendo como la determinación lo empujaba hacia adelante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse y pintaba el cielo de colores ardientes, Armando salió de la tienda con su mente llena de estrategias e incertidumbres. El camino por delante no sería fácil, pero sabía que cada paso contaba. Debía ser astuto, ser rápido, y sobre todo, mantenerse alerta. Al final del día, las sombras no solo acechaban en la distancia, sino que también residían en su corazón. Sería lo suficientemente valiente para enfrentarse a la verdad. Esa misma noche, bajo el manto de la oscuridad, Armando se prepararía para un encuentro que podría marcar el destino de su comunidad y su propia vida. ¿Qué secretos desvelaría aquel encuentro? ¿Y a qué peligros se enfrentaría? Armando se despertó en medio de la noche. El silencio envolvente de su pequeño hogar contrastaba con el bullicio que sentía en su interior. Cada uno de sus pensamientos giraba en torno a la misión que había decidido emprender. Tomó una respiración profunda y,
a pesar del desasosiego, sintió que la determinación crecía dentro de él. Así las cosas, el sonido del reloj marcando cada segundo se convirtió en un recordatorio implacable de que no podía dar marcha atrás. Se vistió rápidamente, el frío del suelo lo hizo estremecer, pero eso no sería nada comparado con lo que iba a enfrentar. Con pasos decididos, salió de su casa y se unió a la penumbra de la noche. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían burlarse de su valentía, y el aire fresco le chillaba que lo que estaba a punto de hacer no era solo arriesgado, era un acto de supervivencia. A medida que se aproximaba a la dirección que don Miguel le había dado, el ruido de la noche se convirtió en su compañero. Unos pasos distantes, el susurro del viento entre los árboles, el canto lejano de una ave nocturna. Todo gravitaba hacia su objetivo, obtener información de aquellos hombres oscuros que lo acechaban. Armando sabía que la comprensión de su enemigo era vital. Cuando llegó al lugar, un viejo edificio abandonado daba la bienvenida. Las ventanas estaban cubiertas por tablones de madera que se movían a merced del viento, produciendo un sonido que retumbaba en su pecho. Con un último suspiro, Armando se metió por una puerta lateral, cuyo chirrido le heló la sangre. El vestíbulo estaba poco iluminado, y su corazón latía con fuerza mientras escuchaba voces provenientes de un salón al fondo. Se acercó con cautela, el sudor le empapaba las manos y el estómago le daba vueltas. Escuchando a través de una grieta en la puerta, comenzó a captar fragmentos de conversaciones que, aunque susurradas, tenían ecos de amenaza y desdén. «Están demasiado confiados, no saben lo que les espera», decía un hombre de voz grave que causaba escalofríos. «Necesitamos actuar antes de que alguno de ellos despierte y se atreva a hacernos frente». «Este lugar es solo el principio», respondió otra voz, más suave pero igualmente amenazante. Armando apretó los puños. La rabia comenzaba a brotar en su interior. No solo estaban jugando con sus vidas, estaban hablando de su hogar, de todo lo que habían construido juntos como comunidad, pero de repente, un grupo de hombres irrumpió en la sala y la tensión en el aire aumentó. Vestidos con trajes oscuros, cada uno de ellos emanaba poder y control. Al fondo, un hombre se destacó, claramente el líder. Su presencia envolvió a los demás en un silencio casi miedoso. Armando apenas pudo escuchar cuando empezó a hablar. «Esta ciudad nos servirá bien y no permitiremos que nadie nos la quite. Hemos invertido demasiado en ella, y nadie nos detendrá». Las palabras eran como un peso que caía sobre los hombros de Armando. Una mezcla de miedo y determinación lo invadía al pensar en todo lo que tenían que perder. Pero, ¿qué podía hacer él solo? Era un hombre de la comunidad, no un guerrero. Sin embargo, antes de poder dar un paso atrás, un ruido a sus espaldas lo sobresaltó. Un grupo de jóvenes del barrio había decidido seguirlo, ansiosos por ver qué estaba sucediendo en aquel lugar oscuro. «Armando», exclamó uno de ellos, en un susurro apremiante. «¿Qué hacemos aquí?» La mirada del joven reflejó el mismo miedo que Armando sentía. «No podemos quedarnos aquí, debemos regresar», intentó advertirlos, pero el sonido de su voz fue ahogado por una explosión de risa burlona proveniente del interior. El grupo de jóvenes miró a Armando, la esperanza temblando en sus ojos. Él sabía que el peligro no solo estaba ahí dentro, sino que estaba a punto de estallar en su comunidad. En ese instante, la responsabilidad que sentía se multiplicó, y con ello, su valentía. «Si estamos juntos, tal vez podamos hacer algo», dijo, la voz firme aunque el miedo aún le recorría la piel. A medida que se preparaban para actuar, Armando supo que no solo se enfrentaba a los hombres de trajes oscuros, sino también a las sombras del miedo que acechaban en sus corazones. La noche estaba lejos de terminar y la lucha apenas comenzaba. ¿Lograrían desmantelar los planes oscuros antes de que fuera demasiado tarde? ¿O cederían ante el poder que se alzaba sobre ellos? Mientras la adrenalina pulsaba en su sangre, Armando se dio cuenta de que su comunidad no solo lo necesitaba, sino que él también necesitaba a su comunidad. La unión se volvería su mayor fortaleza. El grupo de jóvenes se miró entre sí, atónitos, mientras el sonido de esa risa siniestra se filtraba por la puerta. Armando sintió como su corazón se aceleraba aún más. ¿Qué estaban esperando? Cada segundo que pasaba era un latido más cerca del abismo. «Escuchad», murmuró Armando, su voz apenas un hilo entre la presión de la noche. «No podemos darnos el lujo de quedarnos parados. Si ellos están planeando algo, debemos averiguarlo antes de que sea demasiado tarde». Los rostros de los chicos se transformaron. Algunos se mostraban reacios,
Pero otros estaban impulsados por un fuego nuevo, un ardor que solo la lealtad a su hogar podía provocar. Se acercaron un poco más, aunque la intención de retroceder aún titilaba en el aire. ¿Pero cómo? No tenemos armas, ni siquiera sabemos cuántos son, cuestionó uno de los más jóvenes, sus ojos llenos de temor. Con astucia, respondió Armando, recordando las palabras de don Miguel. No se necesita un ejército cuando se tiene el conocimiento. Si conseguimos información, podremos preparar un plan. La tristeza que avejentaba lo que parecían ser solo cuerpos jóvenes se transformó en determinación, así comenzaron a murmurar entre ellos. Armando tomó un respiro. No podía permitir que su miedo los dominara. Vamos a entrar. Los necesitamos distraídos, algo que los haga salir, o perder la concentración. Podemos hacer ruido en el otro extremo del edificio. Eso nos dará unos minutos. «Estás loco», exclamó Julia, una joven que había sido su compañera de juegos en la infancia. ¿Y si nos atrapan? Podrían hacernos daño. Julia, si no hacemos nada, serán ellos quienes nos dañen. Hoy somos nosotros o ellos. ¿Qué elegimos? La mirada de Armando se encontró con la de cada uno, y sintió como algo se encendía en el aire. La conexión entre ellos, el deseo de proteger lo que amaban, lo hacía posible así, en un acto de valentía compartida, buscaron piedras y objetos para hacer ruido. Con el corazón en un puño, se dispersaron por el edificio, mientras Armando se deslizaba sigilosamente hacia una ventana rota donde podía ver la sala principal a través de las rendijas. Su estómago se encogía mientras observaba el grupo de hombres que contaban risas en su charla, una escena de desprecio disfrazada de camaradería. Un golpe resonó a varios metros de distancia. Armando miró con ojos desorbitados, pero no era solo ruido. Había sido un canto de guerra, un grito que resonaba como un tambor en su corazón. Escuchó pasos apresurados y miradas que se subordinaban a la intriga. Los hombres estaban distraídos. Ahora es el momento, susurró Armando al resto, y lo hicieron, corrieron a hacer más ruido, no solo en un lugar, sino en todos los rincones del edificio. Las piedras chocaban, los gritos silbaban, reflejando el miedo que había vuelto a acecharles. Era un caos controlado, pero suficiente como para que la atención de los hombres se desviara de su conversación. «Vamos, rápido», gritó Julia, tomando la delantera hacia la entrada. Armando sintió que su impulso crecía, que la adrenalina les daba alas a cada uno. La puerta que los había separado del peligro ahora era el umbral que les daría acceso a la información que necesitaban. Poco a poco, se acercaron al salón. Cuando se asomaron nuevamente, los hombres levitaban entre la confusión y el enfado, pero seguían allí, a la espera. «Escuchemos», dijo Armando, sintiendo la intensidad del momento. Todos quedaron en silencio, conteniendo la respiración. «Si logramos paralizar el suministro a las calles, no tendrán otra opción más que ceder», se oía entre murmullos. Era una estrategia. Sin pensarlo, Armando dio un paso adelante, su voz resonó con el eco del valor que nunca imaginó que tendría. «Nosotros no cederemos», exclamó con toda su fuerza. Los ojos de los hombres se volvieron aterrados en su dirección. En ese instante, Armando entendió que no solo era un hombre solo en la oscuridad, sino una chispa en una lucha que bien podría convertirse en fuego. La idea de dejar que el miedo dominara su vida fue reemplazada por el ardor de la resistencia. «¿Pero qué es esto?», gritó el líder, su cara se reflejaba en la luz tenue del lugar. «¿Un juego infantil?» «No, es nuestra vida», respondieron los jóvenes a coro. El eco resonó como un tambor de guerra. ¿Pero cuántos hombres había? ¿Qué podían hacer frente a estos monstruos? Armando no tenía la respuesta, pero su determinación creció. Mientras la noche avanzaba, el destino de su comunidad pendía en un hilo. La lucha real apenas comenzaba, y no sabían si el próximo paso los llevaría a la libertad o a la perdición. Y en medio del tumulto, una verdad desgarradora se afianzó en su pecho: pelear no solo era su deber, también era su esperanza. ¿Se atreverían a dar ese primer golpe? Los ojos de sus compañeros estaban fijos en él, pero Armando se dio cuenta de que no se trataba solo de un acto de valentía, era un grito del corazón. ¿La guerra por su ciudad había comenzado y qué les aguardaba en el horizonte? El silencio que siguió a la declaración de Armando fue electrizante. Un instante en el que el mundo exterior dejó de girar mientras los rostros de los hombres se tornaban de sorpresa a ira.
El líder, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, frunció el ceño y avanzó hacia los jóvenes, su sombra alargándose como un presagio. Así que son unos valientes, ¿eh? Unos niños que creen que pueden plantarle cara a hombres como yo. Su voz era profunda, resonante, una mezcla de burla y desafío que puso en alerta a todos. No somos niños, gritó Julia, con una valentía que la sorprendió a sí misma. Estamos cansados de vivir con miedo. Este es nuestro hogar. La rabia burbujeaba en el grupo, cada uno sintiendo el fuego de la injusticia. Armando se regocijaba en la fortaleza que los unía, el poder de la verdad que luchaba por salir a la luz. Pero la tensión en el ambiente era palpable, y su pulso resonaba en su cabeza. Demuestra lo que dices, retó el líder, avanzando con determinación. Si realmente crees en esto, ven y pelea. O solo sigue huyendo como lo han hecho todos los demás. Un murmullo recorrió a los jóvenes. Algunos parecían querer dar un paso atrás, pero Armando sabía que retroceder significaba rendirse a la opresión. Miró a cada uno de sus amigos, buscando la chispa del coraje que había visto al inicio. Era el momento de avanzar, no de retroceder. No peleemos con puños, propuso Armando, levantando la voz. Luchemos con nuestra voz. Todos han oído lo que tenemos que decir, y estos hombres no pueden robarnos más. Es cierto, lanzó un chico más joven, los ojos brillando como estrellas. Si nos unimos, su poder se desvanecerá. Armando sintió que la esperanza resplandecía en su pecho. Esa simple idea podría ser el símbolo que una buscara su comunidad, y con ello, la fuerza para desafiar a esos hombres, pero el líder no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Una reunión de ratones no asusta a un león, espetó, alzando la mano y dando una señal a los hombres que lo acompañaban. 3 de ellos empezaron a acercarse, formando un cerco alrededor de los jóvenes. No necesitamos armas para luchar, dijo Armando, su voz resonando con la tenacidad que lo consumía. Pero para ustedes, esto es una pérdida de tiempo. ¿No es así? ¿Por qué no van a hacer lo que mejor saben hacer? Los hombres se detuvieron, confundidos, como si las palabras de Armando hubieran encontrado un eco en sus corazones. Un extraño silencio invadió la sala, en el que el susurro del viento parecía ser el único sonido que quedaba. Esa fragmentación hizo que el grupo de jóvenes se diera cuenta de algo, si bien el miedo todavía pesaba sobre ellos, el deseo de defender su hogar era más fuerte. Ustedes se creen invulnerables, pero no lo son, continuó Armando, empujado por una fuerza que no podía contener. Cada uno de nosotros es más fuerte en unidad. Ya no les tememos. ¿Te parece que esto es un juego? Tal vez debería hacerte un escarmiento, dijo el líder, pero el desafío se desvaneció en su tono en un instante catártico. El joven que había elevado su voz antes dio un paso al frente, formulando un valiente planteamiento. Quizás no pelearé, pero junto a nosotros hay más ciudadanos. Si se sienten seguros aquí, quizás haya un motivo por el cual deban temer. Armando sintió el temblor de la verdad en esas palabras. Con un gesto, unió su fuerza a la de sus amigos, y en la sala se encendió una luz, algo profundo e inquebrantable. ¿Y si gritáramos?, preguntó Julia, su voz vibrando con entusiasmo. Si llamásemos a más. Una voz se convierte en muchas. Los hombres en su frente comenzaron a titubear, el rostro del líder cuyo rostro había reflejado solo desdén ahora se apagaba. Mientras Armando y sus amigos, con el valor renovado, empezaron a gritar. Llamaron a las calles, su comunidad, recordando a quienes habían estado allí todo el tiempo. La noche se llenó de eco, sus voces resonaron, como una ola progresiva de desafío, pero las sombras en la parte trasera del salón se movieron. Un nuevo grupo de hombres apareció, y el miedo regresó al grupo de jóvenes. La incertidumbre de la otra fuerza, desconocida y posiblemente más violenta, se cernía como una tormenta oscura. ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso más refuerzos?, gritó uno de los chicos, y todos giraron con ansiedad. Armando se sintió desbordado. ¿Podrían realmente enfrentar a una segunda amenaza? Las preguntas atormentaban su mente, pero una certeza emergía entre las dudas: esta batalla, esta lucha por un futuro, apenas comenzaba. Juntos, siempre juntos, se oyeron los gritos de unidad, mientras el destino de la comunidad se afianzaba nuevamente, preparándose para enfrentar lo que venía. Armando respiró hondo. Pero en su mente, una inquietud surgió: ¿serían suficientes?
Y en medio de esa cacofonía de valor y terror, sentía que su vida ante el peligro apenas comenzaba. ¿Qué harían ahora cuando la batalla se tornara más real? El nuevo grupo de hombres que emergía de las sombras parecía una muralla impenetrable. Sus rostros eran inexpresivos, pero Armando pudo percibir la tensión en el aire. Un frío recorrió su espalda, pero en medio del pánico, su corazón latía con fuerza por el desafío que tenían frente a ellos. ¿Qué quieren?, gritó un chico con voz temblorosa, el temor evidente en su mirada. Sin embargo, fue Armando quien tomó la iniciativa, uniendo su voz a la del joven. No tenemos miedo. Pueden intentar intimidarnos, pero esta vez no retrocederemos. Los nuevos hombres intercambiaron miradas entre sí, como si deliberaran sobre su próximo movimiento. El líder de la primera pandilla, aún con su cicatriz marcada como un resentimiento en el rostro, sonrió con sorna, como si disfrutara de su desasosiego. Vaya, parece que ganaron algunos seguidores, dijo, señalando a los recién llegados. Yo siempre pensé que eran solo un grupo de inadaptados. Pero esto, amigos, es pura comedia. Armando sintió como el calor de la rabia comenzaba a borbotear en su interior. Nosotros no somos inadaptados. Somos la voz de un pueblo que está cansado de ser pisoteado por hombres como tú. Sus palabras resonaron en la sala, llevando consigo un eco de determinación que parecía mágico. Fue entonces cuando uno de los hombres del nuevo grupo dio un paso adelante. Era más alto que los demás, con una expresión dura pero algo inquietante. No estemos aquí para pelear, dijo con calma. Solo venimos a poner fin a esto. Hay mejores formas de resolver las cosas. Formas mejores, repitió Armando, con una mezcla de incredulidad y desafío. ¿Y pensar que eso iba a traer paz? Ustedes son los que aterran a la gente. Esta presión solo engendra más resistencia. La tensión crujía como un alambre tensado a punto de romperse. Todos contenían la respiración, como si cada palabra tuviera el poder de hacer estallar la situación. El joven que había animado a los demás antes, con el brillo en sus ojos, apretó el puño, mostrando que el valor estaba fluyendo dentro de ellos. No les tenemos miedo. Esta comunidad es nuestra, gritó Julia, uniendo sus voces con la de Armando. Estamos listas para defenderla. El aire se tornó más denso mientras los hombres del nuevo grupo intercambiaban miradas desconcertadas. Aunque su rostro seguía inalterable, Armando pudo ver que la determinación en su voz comenzó a hacer mella. La comunidad, unida en su voluntad, estaba desafiando su dominio. Y si ustedes están aquí solo para intimidar y han perdido el respeto por el pueblo, solo conseguirán lo que siempre han querido, pelear, dijo el alto, mostrando una chispa de duda en su tono. Armando sintió que el pulso de la sala cambiaba. La incertidumbre se convirtió en una esperanza vibrante, una energía que comenzaba a circular entre ellos. Si te has dado cuenta, no estamos solos, insistió Armando, gesticulando hacia la puerta donde más jóvenes comenzaban a reunirse, atraídos por los gritos. En total, se alzaban en proporción, y la fuerza de su unidad comenzaba a hacerse visible. El líder de la primera pandilla sonrió, pero había en su mirada un destello de nerviosismo. Esto no ha terminado. Están jugando con fuego, advirtió. Entonces que venga el fuego, respondió Julia, su voz resonando con firmeza. Estamos cansados de escapar. Es hora de enfrentar la verdad, y la verdad es que juntos somos más fuertes. De repente, un estruendo resonó en la entrada, como una puerta siendo violentamente sacudida. Cuerpos se apiñaron en el marco, y el bullicio creció. Armando vio a sus amigos, vecinos, padres y a todos los que antes se habían mantenido al margen. Eran brazos cruzados, miradas firmes, un espectáculo de unidad palpable. Había bastantes para provocar pánico. «Oh no, esto no es bueno», murmuró el líder de los hombres, comenzando a retroceder un paso. El corazón de Armando bombeaba con fuerza. Por un momento, su valor enfrentaba el miedo a lo desconocido. Pero no era solo él, era todo su pueblo. Habían despertado y la lucha por su hogar apenas estaba comenzando. Lo que viene ahora lo enfrentamos juntos, dijo Armando, y su voz resonó en el aire como un mantra. La comunidad se reunió en torno a él, los ojos exudando determinación, la rabia y el amor por su hogar incombustibles. De repente, las luces del salón parpadearon, como si la propia sala temblara ante su desafío.
¿Sería este el momento decisivo o un inicio de caos aún más profundo? La pregunta permaneció en el aire, mientras Armando se preparaba para enfrentar no solo a los hombres ante él, sino también el camino que su comunidad decidiría tomar en este nuevo despertar. La llegada de sus aliados había cambiado las cosas, pero ¿realmente estaban listos para lo que vendría después? Armando se encontraba ahora en el epicentro de un torbellino emocional. Las palabras de unión habían resonado entre sus amigos y vecinos, y frente a él estaba un despliegue de determinación colectiva. La multitud había crecido, cada rostro iluminado por la chispa de esperanza. El silencio que seguía a su declaración era una promesa, un pacto tácito de que no retrocederían ante amenazas. El líder de la primera pandilla dio un paso atrás, sus ojos mostrando una mezcla de ira y confusión. ¿Creen que un número mayor les dará poder? Están demasiado equivocados, comenzó, su voz temblando con furia. Pero las miradas decididas de la comunidad lo desarmaron. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para recuperar nuestro hogar, gritó Armando, su voz resonando fuerte y clara. Aquellas palabras se convirtieron en un grito de guerra, eran la esencia de lo que cada uno sentía. Las sombras en la sala empezaban a desvanecerse mientras la verdad brillaba con intensidad. Uno de los hombres del nuevo grupo, el alto con un semblante inquieto, se atrevió a hablar. ¿De verdad creen que esto terminará aquí? Si quieren paz, tendrán que ganarla con más que palabras. La tensión aumentó en la sala, pero Armando se dio cuenta de que no estaban ahí solo para defenderse, estaban allí para exigir cambio. Lo sabemos, dijo Armando con firmeza. No prometemos paz a cambio de miedo. Nuestro hogar es sagrado y lo defenderemos con nuestras voces y vidas si es necesario. Esto no es solo nuestra lucha, es por cada niño, cada abuelo que ahorra cada centavo para mantener su hogar. No puede haber paz en la injusticia. Su voz resonaba ahora, fuerte y temblorosa, mientras su corazón latía con la convicción de la comunidad. Las palabras de Armando tocaron a quienes le rodeaban, el sentimiento de unidad floreció, alimentando su determinación. ¿Qué dicen?, preguntó, haciendo un gesto hacia la multitud. ¿Están con nosotros? Un estruendo de voces se alzó. Sí. Juntos. No más miedo. Las exclamaciones se entrelazaron en una sinfonía de coraje, resonando en cada rincón del viejo edificio. El líder de la pandilla, visiblemente aturdido, se dio cuenta de que el poder de sus sombras se desvanecía ante el brillo de la luz comunitaria. Intentó recuperar el control, pero ya era tarde. La energía del grupo era palpable, una ola de determinación que no se podía detener. «Retroceded», gritó, pero su voz se perdía entre el clamor de la comunidad. Y fue en ese momento cuando las puertas se abrieron de par en par, dejando pasar a más y más vecinos. Gente, que solo días antes había temido salir a la calle, ahora tomaba fuerza de ese espíritu común que habían construido. Armando sintió como el aliento de su abuela, con sus historias y sabiduría, lo envolvía con calidez. Sabía que esto era lo que ella había querido, que su familia y su comunidad se unieran y lucharan contra las adversidades. La lucha por un futuro mejor no solo era de él, era de todos. La confrontación no terminó con una pelea o un enfrentamiento físico, sino con una voz unificada. Cada uno de ellos no solo se estaba levantando por Armando, se estaban levantando por ellos mismos, por su historia y por un futuro libre de opresión. La batalla se había transformado en una declaración de lucha y resistencia. Gradualmente, aquellos que antes estaban aterrorizados comenzaron a unirse, levantando los puños al aire, una señal inconfundible de resistencia. No más sombras, no más miedo, se convertía en un mantra, un canto de unidad que llenó el aire. Poco a poco, los hombres en trajes oscuros empezaron a retroceder, sus miradas ahora no eran de dominio, sino de sorpresa ante el poder genuino de la unión. Se habían subestimado y esa noche, frente a un puñado de valientes que se negaban a acobardarse, se dieron cuenta de su propia debilidad. En un último intento, el líder de la primera pandilla se dirigió a Armando. Esto no ha terminado. Recuerden que hay quienes nos apoyan. Su voz tenía un tono de advertencia, pero en el aire había un rayo de duda. Armando se mantuvo firme, sintiendo la fuerza del grupo a su lado. Tal vez no. Pero ahora sabemos que nuestros verdaderos aliados son aquellos con los que compartimos nuestras luchas y esperanzas. Este es solo el comienzo. Y así, la noche se llenó de nuevos propósitos. Todos comenzaron a salir del edificio con la cabeza en alto, una comunidad resurgida,
fuerte y decidida a luchar por lo que era justo en los días y meses que siguieron. No solo Armando lucharía por su comunidad, sino que cada miembro sentía el fervor de un cambio resplandeciente. Habrían de reclamar su espacio, su dignidad y la justicia que tanto había faltado. El taller de Armando se convertiría en un símbolo de esperanza y fuerza. Y en momentos de dificultades, recordarían esa noche como el punto de inflexión, el día en que aprendieron que no hay sombra lo suficientemente grande que no pueda ser iluminada por la luz del valor colectivo. Nunca se trató solo de un hombre o un taller mecánico, fue la lucha de un pueblo, de una historia que reclamaba su voz. Y sobre todo, había una verdad que resonaría en el tiempo: juntos, eran invencibles. Ahora sí, si te ha gustado este final, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Vamos, únete.